Hola amigos, una vez más, nuestra segunda clase de este módulo de fluidos, conversando un poco más sobre la profundización del estudio de los cristaloides, los coloides, los demás tipos de fluidos. Ya hemos discutido las bases fisiológicas y en este momento vamos a comentar un poco más sobre estos tipos de fluidos disponibles. Pero ya les puedo adelantar que el título de la conversación de esta charla es más o menos la conclusión de nuestra conversación, ¿no? Cristaloides que nos restó al final, ¿no? No sé si ya les puedo convencer de cómo vamos a utilizar las demás clases de fluidos desde este punto hacia adelante. Bueno, empezamos más o menos como hemos terminado nuestra última clase, recordándonos del principio básico del profesor Marco Pinsky, de que estamos discutiendo terapia de fluidos para pacientes con hipovolemia funcional, no para los que yo creo que están hipovolémicos. Necesitan presentar signos claros de alteración hemodinámica macro y microcirculatoria. Por lo tanto, hay que seguir reglas para definir la categoría, la cantidad, la velocidad de fluidos que vamos a utilizar. Y el abordaje Troll, propuesta por el profesor Max Weil, el profesor Van Zandt, en el 2006, cuando discutían más o menos cómo sería el tema del concepto de los desafíos volémicos, que tanto vamos a hablar, nos trajeron esta propuesta, este mnemónico, para acordarnos de cómo trabajar con los fluidos. El tipo de fluido, qué régimen de fluido terapia voy a utilizar, cómo vamos a infundir este fluido en mi paciente, todos los límites de seguridad que hay que utilizar y básicamente mis metas clínicas, qué es lo que necesito, qué es lo que quiero con los fluidos. Si yo empiezo a responder estas preguntas, todo queda más fácil, pero concentraría también en los límites de seguridad porque estos 5 límites son muy importantes para que nos recordemos que los fluidos son cuerpos extraños dentro del endotelio vascular. Y junto con todo el concepto fisiológico que hemos tenido más antes de esta clase, entender que no son la única opción. Causan inflamación, pueden producir edema e hinchazón, alteraciones electrolíticas y ácido-básicas, claro, van a producir hipotermia en la mayoría de las situaciones. Y bueno, un vilán más actual, más moderno, la acidosis hiperclorémica, tiene que discutirse. Hay muchas diferencias. Si yo hago reposición de fluidos en el ambiente de emergencias, en shock, un paciente ya muy descompensado, y la fluidoterapia de mantenimiento. Vamos a discutir esto ya en la tercera clase. ¿Cuál es nuestra real necesidad? ¿Qué tipo de fluidos voy a utilizar? Hay muchas situaciones diferentes, ¿no? O sea, desde pacientes que pierden por vómito o diarrea, están los pacientes hipovolémicos, los pacientes que dejan de comer. Tengo los pacientes donde los riñones no funcionan, pacientes donde el corazón no funciona. Tantas situaciones, no puede ser que yo tenga la misma definición de fluidoterapia que vamos a usar. Uso un ejemplo básico para que entendamos que en la sepsis, por ejemplo, cuando tengo una presión arterial reducida y uno piensa que los fluidos van a mejorar, acuérdense que dentro del glomérulo, por ejemplo, lo que es la alteración de presión en la arteria o la arteriola eferente y la aferente son muy diferentes. O sea, hay más dilatación del sistema eferente que en el sistema aferente. O sea, si yo pongo fluidos, van a comportarse de forma diferente dentro del glomérulo. O sea, esta vasodilatación eferente más grande que la aferente disminuye la presión del filtrado glomerular, a pesar de que hay más flujo. Si hay dilatación, entra más sangre. Hay más flujo, debería producir más orina y esto no pasa. Porque igual que en el concepto de flujo en todo el sistema, necesito un gap de entrada y salida adecuado. Y cuando hay un cambio en sepsis, esto no funciona. Así que es uno de los tantos paradigmas que tenemos que romper. O sea, sepsis no es una enfermedad isquémica, al principio es hiperémica. Y lo que es la hiperemia disminuye la tasa de filtración glomerular. Entonces, la insuficiencia renal aguda séptica o la lesión renal aguda séptica no depende de fluidos inicialmente. Además, ¿por qué usar fluidos en pacientes oligúricos con alteración renal importante y que tengan, por ejemplo, una presión intraabdominal elevada? O sea, que son detalles muy importantes donde uno pensaría al principio que los fluidos resolverían el problema de oliguria con hipotensión y no, sería obviamente la causa de matar a este paciente. Así que para cada causa deberíamos preguntarnos los tipos de fluido que vamos a utilizar, si tengo la cantidad total infundida en el tiempo, aún más en un paciente derivado de otro servicio, de otra clínica, cómo fue la cantidad, tipo, dónde, vía de fluidos que utilizó.
tener un timeline de la enfermedad bastante bien descrito, ¿no? Clasificar mi paciente. El APO score, por ejemplo, o el RICO score, pues se puede utilizar para clasificar la gravedad y entender hasta cuánto realmente necesito mejorar datos o metas clínicas. No basarme simplemente en presión arterial, por ejemplo, para guiar mis protocolos de fluidos. Entonces, esas cantidades, clasificación, etcétera, son todos detalles muy importantes para que podamos seguir adelante. El propio grupo del profesor Banzan nos trae el excelente algoritmo de reanimación volémica que no trae ningún tipo de fórmula. No hay fórmulas para ofrecer terapia de fluidos. Yo necesito saber en qué punto está mi paciente, si está en el punto de rescate, el punto de estabilización, el punto de optimización o para descalonar o retirar fluidos. Entonces, necesitamos ubicar nuestro paciente en su fenotipo hemodinámico, determinar en qué punto, en el caso del ROSD, que es el mnemónico del grupo de Banzan, ¿dónde estaría mi paciente? El grupo del profesor Manu Maubren ya adaptó este mnemónico ROSD para la rosa. O sea, la rosa tiene mucho que ver con el momentum del paciente. Si estamos hablando del primer hit, o el segundo hit, o el tercer hit, o la agresión de mi paciente. ¿Okay? Así que cuando tengo la rosa totalmente sin agua, deshidratada, se muere, es un momento inicial donde hay un rescate, donde yo puedo permitirme tener un balance positivo de fluidos. ¿Qué quiere decir? Entró más fluido que salió de mi paciente en las primeras horas de atención de urgencias. Pero luego, cuando vamos mejorando sus índices, los cuales vamos a discutir, ya no necesito tanto fluido. Si no tengo presión arterial, no quiere decir que no tengo fluidos o que hay hipovolemia. Si no tengo una presión venosa que me gustaría, quizá no quiere decir que tengo hipovolemia. Pero si yo puedo ubicar el momentum del paciente y entiendo que ya pasó por un rescate de líquidos, puede que en este momento su balance tenga que ser cada vez más neutro, como tiene que ser en la fase de optimización. Cuanto entra de fluidos, tiene que ser cuanto sale de mi paciente. Tengo que medir orina, pérdida por sondaje nasogástrico, diarrea, y etc. Y lo que entra por vena o por boca tiene que medirse igual. A lo largo de los días, claramente, fluidos no son la respuesta, porque empiezo a encharcar a mi paciente. Pero si mantiene con signos que yo entiendo que son signos de hipovolemia, cuidado. Si ya pasó por esta terapia antes, puede que no sea la misma respuesta adelante. Así que el momento de retirar fluidos no es un momento tan frecuente en nuestra rutina actual, pero ojo, cada vez más estamos poniendo más fluidos y hay pacientes que se están encharcando muy antes de lo necesario. Así que este momentum, por ejemplo, para hacer diálisis o diuréticos, etcétera, puede que esté dentro de los planes de terapia porque nos hemos pasado de la cantidad de fluidos que vamos a utilizar. Por muchos años, en muchos estudios, lo que es la forma de ofrecer fluidos se describió de esta manera. O usamos una cantidad de fluidos más alta para los pacientes que están en shock, necesitan líquidos, o tenemos que retirar, tener algo de hidrofobia en los pacientes que tienen más fluidos. Pero miren, no hay dosis, no hay una prescripción de mililitros por kilo para cada tipo de situación. Hay la necesidad de ubicación del fenotipo hemodinámico de cada paciente. Pero lo que está claro, y esto desde el estudio clásico de Chapelle, muestra que cuando un paciente gana peso en líquido dentro de la hospitalización, principalmente en el periodo perioperatorio, se dan cuenta que los pacientes que ganan más que 20% de su peso en líquido a lo largo de este periodo, 100% está muerto después de la investigación, después del estudio. O sea que ganar peso por hinchazo, por edema provocado, por exceso de fluidos, mata. El grupo brasileño de Río Preto, con la profesora Susana Lobo, también lo había descrito hace muchos años, dándose cuenta que lo que era la fluidoterapia liberal o normal, que se usaba en anestesia, 10 mililitros kilo hora, no era una fluidoterapia normal. Propuso una conservadora, que la verdad no es conservadora, es la ideal. La otra era demasiado grande. Cuando usa dos grupos con 10 mililitros kilo contra 4 mililitros kilo, se da cuenta que todos los índices de entrega de oxígeno son mucho mejores. Y a partir de ahí, sea el estudio Finaki, o
o los estudios brasileños que han mostrado que los balances demasiado positivos, quizás no tan positivos, balances como de 3-4 litros en un paciente de 80 kilos, y bueno, nos trae los datos de una mortalidad más elevada. Así que igual, atención, todo el momento que estamos con un paciente en balance negativo, la mortalidad también sigue este paciente, pero los balances positivos también matan y quizás matan más. Acuérdense que nosotros, por evolución, no estamos preparados para el exceso de fluidos, estamos preparados para la falta de fluidos. Taquicardia, vasoconstricción, recuperación interna de fluidos es lo que tenemos de respuesta hemodinámica fisiológica, pero nadie está preparado, ningún mamífero, para recibir más fluidos intravenosos que lo que la naturaleza puede permitir. También nos damos cuenta que los pacientes en shock pueden beneficiarse un poco más de los fluidos, así que es muy importante mantener la cuestión del diagnóstico fenotípico de cómo va la hemodinámica para saber la cantidad de fluido que vamos a usar. Pero ya veremos más adelante que los shocks tardíos quizás tampoco merezcan una cantidad de fluido mucho más grande. Entonces, en estos pacientes en sepsis, además de la mortalidad más grande de los pacientes que tienen un balance positivo más alto, los que no se mueren tendrán lesión renal más alta. Lo que dijo también el estudio FACT, que al momento que el paciente que sobrevivía, pero había tomado más fluidos, tiene más lesiones respiratorias, más síndromes de angustia respiratoria aguda. Así que cuando el exceso de fluido no mata, provoca lesiones renales, ya veremos por qué, y provoca lesión en los pulmones. Si vamos a las metaanálisis más recientes, todas son muy claras en decirnos que el exceso de fluido va a provocar un problema mayor en estos pacientes, y la mortalidad es uno de los indicadores que podemos utilizar. Así que todos los estudios favorecen el balance normal. ¿Y por qué? Porque hay todo un círculo de disfunción orgánica provocada por el exceso de fluidos que va caminando en dirección a la hipertensión abdominal, principalmente porque el abdomen es el compartimento con vísceras huecas más importante, con la cantidad de metros cuadrados de superficie mucho más grande, y estas mucosas de tantos metros cuadrados de vísceras se hinchan microscópicamente la mayoría de las veces, pero muchas veces podemos verlo macroscópicamente y medirla por la presión intraabdominal. Y esto es un componente interesante, porque el primer órgano que se ve agredido por el aumento de fluidos intersticiales son los riñones. Entonces, como son órganos con cápsula, y si yo tengo aumento de la presión intraabdominal, básicamente este órgano deja de perfundir, porque la presión interna es más alta que la presión del filtrado glomerular, y deja de producir orina. Y de repente tengo un paciente ya que empieza con hipotensión, porque la hipertensión intraabdominal aumenta el colapso de la cava caudal, impide el retorno venoso adecuado, a pesar de aumentar la presión venosa central, y el gasto cardíaco empieza a bajar. Si estamos delante de un paciente con gasto cardíaco rebajado, presión arterial rebajada, oliguria, pues ¿cuántos de nosotros no pondremos fluido a estos pacientes? Así que estaríamos alimentando este círculo adictivo de muerte a nuestros pacientes. Y bueno, si no estamos hablando de muerte, vamos a signos clínicos más simples. Cuando usamos bolos puros de cristaloide en estos pacientes y bolos de anestesia en cirugía electiva, los pacientes que toman más cristaloides o que mantengan presiones oncóticas más bajas se despiertan con más náusea y más vómito. ¿Por qué? Porque tuvieran más hinchazón de la mucosa del estómago, del duodeno y etcétera, y se despiertan pues bastante más mareados y necesitando rescate de antieméticos. O sea, cuanto más fluidos en el perioperatorio, puede ser cirugía electiva, da igual, los pacientes se sienten peor. Y todo esto con un síndrome que ya se conoce como síndrome de multidisfunción orgánica, que empieza por el abdomen y pues repercute por todos los demás sistemas orgánicos. Ya sabemos que tanto la presión arterial media como la presión intraabdominal sola dicen poco sobre lo que es supervivencia y outcomes, resultado de mis pacientes. Es la presión de perfusión abdominal, como es la presión de perfusión cerebral o la presión de perfusión sistémica, la que comanda este dato. Entonces siempre es importante acordarse que la diferencia entre la presión arterial media y la presión intraabdominal no puede ser menor que 60 milímetros de mercurio. Es la presión mínima que la víscera necesita para perfundirse. Y bueno, si seguimos estos datos, nos daremos cuenta que a los pacientes con menor
perfusión abdominal, obviamente tienen mucha más mortalidad. Y los que no se mueren tendrán una acumulación de agua extravascular pulmonar mucho más grande. Así que la presión intraabdominal puede predecir también, o sea, lo que es el esfuerzo de agua en los pulmones. Y claro, juntamente con la presión venosa central, uno puede predecir si habrá problemas en esta situación. Así que cuando vamos a algunos estudios que nos han traído algo de confusión sobre precisamente las terapias con desafíos volémicos, es importante acordarse que cuando el estudio SSCP-1 que se ha hecho en Zambia, balances positivos como 1,3 litros fueron suficientes para matar pacientes, al punto que este estudio se tuvo que parar antes de que terminase, porque 100% de los pacientes con insuficiencia respiratoria que estaban en el grupo que recibía desafíos volémicos habían muerto. El comité de ética pues para el estudio porque los pacientes que toman fluidos en cantidades más grandes en bolos de urgencia pues se mueren, y principalmente la insuficiencia respiratoria. Quizá la respuesta o la conclusión de que bolos de fluidos rápido en urgencia matan más no es la más adecuada, aún más con el estudio se repite unos años después. Entonces, si alcanzamos lo que es las metas de perfusión básica, habría que parar. La propia recomendación de la campaña de supervivencia de sepsis para los países de low income, o sea, los países menos desarrollados, y eso es importante porque el guía principal de sepsis está para los países de high income, o sea, los high income countries, ¿no? Así que cuidado, porque la propia recomendación no dice nada sobre parámetros de monitoreo más profundos. Dice, si vamos a una mucosa más rosada, un tiempo de perfusión mejor, conciencia, etcétera, pues paramos. Si hay crépitos, si escucho crepitación pulmonar, que hay que parar con los fluidos. O sea, que interesante, porque no trae, por ejemplo, datos como presión venosa central, saturación venosa de oxígeno, como la campaña de sepsis para los países ricos. Entonces, lo que les quiero decir es que quizá el tipo de paciente que estamos estudiando, si es más grave, más tardío, quizá la cantidad enorme de fluidos de forma bruta, aún más si ya tiene un sistema pulmonar comprometido, puede ser un problema, pero nunca significó que eran normovolémicos o hipervolémicos, y sí que no tenían condición de acomodar la cantidad de fluido de una forma tan rápida. Entonces, lo mismo pasa con el estudio el triple SP2 otra vez en Zambia, y ahora excluyendo a pacientes con insuficiencia respiratoria más grave, y bueno, llegamos a la misma conclusión. Si agredimos nuestro paciente que es tardío, que tiene shock hace muchas horas, con una cantidad brutal de líquidos, algo pasa y matamos más pacientes. Y en veterinaria, ¿qué pasaría? Hay muy poco todavía, hay que utilizar los estudios humanos, por supuesto, pero bueno, uno de los pocos que tenemos nos llama la atención, porque si comparamos con los datos de la profesora Susana Lobo y el estudio del doctor Chappell de 2008, vemos que los perros que ganan un 12% de su peso en líquidos a lo largo de la hospitalización tendrán un length of stay más grande, o sea, se quedarán más tiempo hospitalizados, y también hay más mortalidad. Entonces parece que la relación es más o menos la misma y no podría ser diferente, ya desde que las fisiologías son muy parecidas. Así que atención con los fluidos cuando se piensa en el contexto general de hinchazón de compartimientos, principalmente el abdominal, y siempre que tenemos el paciente que llega derivado de algún tipo de clínica, etcétera, que haya tomado fluidos, tengo que saber cuánto, de qué, por cuánto tiempo, y a partir de este momento buscar en el algoritmo de la ROSA, ubicar a este paciente para saber, necesito balance positivo, es agresivo al día 1, si lo es, ¿hace cuánto lleva en shock? ¿Tiene insuficiencia respiratoria? ¿Lleva mucho tiempo? ¿Es tardío? Para saber si puedo entrar con más velocidad o no, porque cada tipo de paciente responderá de una manera diferente. Lo que es interesante es darse cuenta que a lo largo de los años mucho cambió. O sea, si vamos al profesor Rivers en 2001, usó más o menos 13 litros de fluidos para controlar a sus pacientes con shock séptico en la emergencia en Detroit. Básicamente, cuando vamos al estudio, los estudios más nuevos que compararon las medidas, era ARISE o PROMIS o el propio CHEST,
sea, son estudios que han mostrado que las cantidades de fluido han disminuido y casi por la mitad. O sea, más o menos la mediana entre 7 y 6 litros más o menos para el mismo tipo de paciente. Y bueno, acuérdense que el profesor Rivers tuvo un 28% de mejora en la mortalidad de estos pacientes. O sea, salvó más gente con su protocolo de agresión, lo que es siempre causó dudas a lo largo de los años. Pero cuando se intenta reproducir su protocolo 14 años después, se llega a la conclusión de que quizá lo que es la actual terapia de metas es algo mucho mejor de lo que hacíamos hace más tiempo, pero con menos fluidos, quizás con más vasopresores, como vamos a discutir más adelante. Entonces, todo el tema de terapia de fluidos viene cambiando mucho en los últimos 15, 20 años en términos de cantidad y tipo de clasificación de fluidos. Se dan cuenta que, por ejemplo, si los estudios salen más a favor de los coloides, como en los años 2000 hasta 2007, por ejemplo, se nota que había mucho más usos de coloide que cristaloide. Cuando salen los problemas con el profesor Joaquín Boll y todos los problemas con los coloides, pues dejamos de usar coloides y pasamos a usar más cristaloides. ¿Qué cristaloides? Pues siempre usamos más salino. Luego ven los estudios diciendo que hay mucha hipercloremia con acidosis y que hay problemas, entonces dejamos los salinos y vamos más a ringelactato y plasmalide. Y dentro de los coloides, pues sabemos ya que las gelatinas y los almidones pues causan problemas quizás demasiado, y la literatura pues nos fuerza casi a mudar, a cambiar, y hoy básicamente los humanos utilizan mucho más albúmina como su fuente de coloide. Entonces lo que es la evolución de la investigación científica cambia lo que es el comportamiento del médico, y esto también pasa con los veterinarios, ¿no? Ese es el estudio veterinario más reciente mostrando cómo, por ejemplo, el fluido salino sigue siendo el fluido más utilizado por esta población, esta muestra de médicos veterinarios, mucho más que coloides y quizás bastante más que salino hipertónico y ringelactato. Entonces es cuestión cultural, es cuestión de cómo seguimos la literatura, cómo entendemos cómo las cosas funcionan. Entonces, cuando vamos siguiendo la literatura humana principalmente, nos damos cuenta de los grandes estudios que han intentado comparar coloides y cristaloides y siempre nos trajeron tantas informaciones. El grupo escandinavo del profesor Perner nos muestra con el 6S por la primera vez que los coloides pues traen problemas, además de insuficiencia renal y mortalidad. Luego viene el estudio CHESS, no nos dice mucho sobre mortalidad, dice que la diferencia no existe, pero hay más subida de creatinina en estos pacientes, más lesión renal, más necesidad de diálisis en esos pacientes. Y bueno, viene el estudio CRISMAS y dice también que la mortalidad cambia poco, pero hay más lesión renal, más alteración de creatinina. Bueno, ojo, el estudio Crystal del profesor Anand, al grupo francés, muestra en un grupo de trauma, los demás eran sepsis y pacientes graves, que quizá los coloides tendrían un lugar, a pesar que también producían más, los cristaloides producían incluso más días libres de ventilación, los coloides producían más días libres de ventilación y los coloides también producían más días libres de vasopresores. Pero lo que es la lesión renal quedaba todavía en duda. Y la mortalidad fue más grande con los cristaloides que con los coloides. Así que el único estudio en el medio de tantos que favorecía los coloides de alguna manera para pacientes con trauma. Entonces, hasta este punto, en el 2014 más o menos, tenemos un estudio para cristaloides, dos estudios que había un match, o sea, los dos no había efectos diferentes, y un estudio para coloides, o sea que, ¿qué usamos, no? ¿Será que el tipo de patología es lo que cambia? ¿Los pacientes traumáticos agudos serían diferentes de los pacientes críticos, principalmente los pacientes con sepsis? Es probable. Además, la campaña mundial de sepsis ya desde entonces, desde 6S, CHEST y CRISMAS, decía que deberíamos utilizar básicamente fluidos cristaloides, pero miren, con baja calidad de evidencia. Era una recomendación de la Fuerza Tarea, del grupo que trabajaba las terapéuticas de sepsis que tenemos que seguir, indicaban ya cristaloides por todo el tema que quizás los coloides podrían provocar. Bueno, en el medio hubo un gran problema. El gran investigador de coloides en la época, el profesor Bolt, pues se vino en un problema grave de fraude médica con los estudios de coloides y tuvo pues como más de 100 estudios retirados de PubMed, la base de la Biblioteca Nacional Norteamericana, por fraude.
Esto impactó de una manera la lectura de metaanálisis de estudios de fluidos. Entonces, si vamos con los estudios de Joachim Bolt, la metaanálisis favorece los coloides en lo general de la investigación científica, pero si sacamos los estudios que están retraídos por fraude, obviamente ya el diamante se mueve, entonces ya no favorece los coloides, favorece los cristaloides. Bueno, muchas dudas sobre la metodología, cómo funcionaría, pero bueno, los estudios ya no están y así los coloides pierden matemáticamente por la metaanálisis para los cristaloides. Y todas las agencias de seguridad vienen con su información sobre el problema renal y además de todo que se conocía, coagulación, insuficiencia hepática, pacientes en estas condiciones jamás podrían recibir almidones. Pero ahora ya sabemos que con sepsis también habría algo de peligro y las lesiones renales deberían ser más bien monitoreadas. Y bueno, quizá no sabemos cuánto esto tiene que ver con la veterinaria porque son todos los datos que viene de la medicina humana. Y ahí empiezan los estudios que son pequeños, algunos retrospectivos, otros son series de casos. Le voy a pasar rápidamente para que vean las referencias, pero más o menos todas van por el mismo camino y ahí quiero discutirlas al final. Si vamos con el primer estudio del grupo de la profesora Rudloff y Kirby, bueno, toman un grupo por un approach más controlado de fluidos de resucitación con cristaloides versus pacientes con necesidad de coloides. Y bueno, llegan a la conclusión que fisiológicamente hay eliminación más rápida de almidones en perros. Quizá por la cantidad de amilasa disponible. En tesis, lo que es el fluido comercial que más se utiliza, que es el volumen, podrías tener una velocidad de eliminación 23 veces más grande que en humanos. Era el primer estudio, nos daba pues un poco más de aire para utilizar coloides en perros, pero bueno, ninguno había comparado realmente coloides y cristaloides y llegar a la conclusión si mataba más o mataba menos. Entonces, cuando se empiezan esos estudios, usando por ejemplo 40 mililitros de coloide en 30 minutos de fluido, son dosis altas, o sea, no son las dosis que usamos. Hubo problemas de coagulación, pero en los dos grupos, ¿no? Y claro que los pacientes menos inflamados sufren menos. Y así la literatura va evolucionando, modelos de hemorragia controlada, hay respuesta con coloides adecuada, obviamente hay menos coloides que cristaloides para alcanzar índices hemodinámicos, pero bueno, también hay alteración del tiempo plaquetario y si vamos siguiendo con estos estudios, pacientes no graves, o sea, sometidos a artroscopia y imaginología, por ejemplo, tienen grupos separados de cristaloide y coloide y nos damos cuenta, por ejemplo, que las alteraciones en la tromboelastografía son importantes. Todos los estudios guiados por coagulación inicialmente y luego por lesión renal. Entonces, la conclusión, por ejemplo, del estudio de Hayes dice que los almidones están asociados con el aumento de riesgo de efectos adversos en los pacientes perros, a muerte y insuficiencia renal. Bueno, esto era grave, a pesar que se dieron cuenta que en tesis los pacientes más graves usaban coloides. Entonces, toda la discusión, pero había relación directa entre usar almidones y tener alteraciones renales y mortalidad. Y si vamos siguiendo, por ejemplo, con los estudios que intentaron producir una relación entre la creatinina urinaria entre perros y gatos, vamos más o menos por el mismo camino. Luego les invito a que lean estas referencias con un poco más de calma. Pero bueno, lo único es que en los gatos todavía no se pudo probar esta relación directa entre aumento de lesión renal y uso de coloide. Pero las dosis y el tiempo de utilización, quizás todos los estudios fueran estudios más cortos. Así que quizá la cuestión fisiológica de quiebra del almidón por la amilasa canina y felina, el tiempo de eliminación más rápido, con dosis bajas y tiempo corto, sea una respuesta para no tener tantas alteraciones. Pero hay referencias que nos van a decir, sí, la creatinina sube en perros, sube en gatos, hasta que llegamos a un reporte más reciente de muerte, de insuficiencia de lesión renal aguda, que se propuso por el estudio, que la causa era el coloide, una reacción grave en un perro que produjo muerte de este paciente. Entonces, todos esos estudios se van juntando para que intentemos definir más o menos hasta dónde podemos ir.
vemos que los pacientes que toman coloides por más tiempo desarrollan lesión renal, y los estudios más grandes pueden demostrárselo. Y la elevación de creatinina o la producción de lesión clásica con aumento del estadio iris de lesión renal de esos pacientes es muy interesante. Y bueno, ninguno por lo menos pudo decir que los resultados serían mejores con coloides que con cristaloides. Siempre el objetivo, a pesar de la gran mayoría de los estudios, no tener poder estadístico suficiente para encontrar esas diferencias, pero bueno, siempre el camino en todos los estudios veterinarios han sido de que provocan problemas de coagulación que se resuelven más o menos rápidamente, provocan problemas renales, algunos estudios dicen que aumenta la mortalidad, otros que no. En gatos los resultados no son tan iguales. Y una vez más, los modelos de hemorragia dicen uso menos coloides que cristaloides para obtener la misma presión arterial, pero igual, si estos pacientes llevan más tiempo, toman una cantidad más grande de coloides por muchos días, hay una variación más grande de la creatinina y las alteraciones renales. Y esta cuestión de diseñar los estudios proponiendo simplemente alteración renal y de coagulación y no pensar en el contexto definitivo de cómo, por ejemplo, funciona la alteración del glicocálix o cómo está la presión oncótica, o metas un poco diferentes de para dónde se fue el fluido después de que se administró, y más, usar pacientes graves con estudios diseñados para dosis, tiempo y efectos a largo plazo, o sea, cómo es la función renal de estos pacientes 6 meses después de la administración, cómo es la mortalidad un mes después de la administración. Ningún estudio clínico ha buscado en veterinaria definir lo que ya en medicina humana está bastante bien definido. Entonces, quedó un poco mal para la historia de los coloides tener un investigador investigado por la policía con fraude, que pierde toda su vida académica estudiando los coloides. Eso afecta directamente la lectura de las metaanálisis. Cuando se mira los estudios veterinarios, el camino parece un poco sombrío, ¿no? Un poco oscuro para los coloides, pero no quiere decir que la historia de los cristaloides sea mejor que la de los coloides. Si volvemos a 1860, profesor Sidney Ringer, que da el nombre al fluido Ringer, al lactato que conocemos actualmente, pues jamás se sentó en la mesa de investigación para producir un fluido cristaloide de uso en hemodinámica o en reanimación de pacientes. Trabajaba con mantenimiento de corazones aislados en investigación de arritmias y de drogas. No le iba bien hasta que un empleado de su laboratorio usa agua destilada que no estaba destilada porque sacó muestras del grifo. Y bueno, engañó un poco la experimentación, pero los corazones estuvieron más tiempo latiendo. Ringer se da cuenta que el agua de la distribuidora de agua local tenía quizás algún electrolito mineral o algún compuesto que mejoraba la performance del corazón aislado en sus investigaciones. De ahí sale Ringer con una solución tapón que la base inicial era bicarbonato y luego Hartmann se la convierte en Ringer. A su vez, Jacob Hamburger estaba por 1896 publicando la entrada del salino 0,9%. ¿Dónde quiero llegar? Los fluidos que usamos actualmente tienen más o menos 200 años, ¿no? Así que mucho tiempo de fluido para no haber ningún tipo de cambio. La solución de Hamburger de 1896 ya la conocemos como fisiológica, como el salino 0,9%, no más como solución de Hamburger. Y eso es interesante porque al ponerla como una solución fisiológica, también nos trajo una alteración cultural importante para usar salino en todas las situaciones que conocemos. Hartmann tuvo un papel muy importante cuando cambia bicarbonato por un tapón que era el lactato de sodio, y así promovía una mejora en la composición del Ringer. Y el Ringer lactato actual se usa o se nomea como Hartmann en algunos países, a los demás Ringer lactato, para mantener el nombre de Sidney Ringer, que propuso la primera formulación. Así que estos fluidos básicamente de fisiológico quizás no tienen mucho. Si vamos al salino, por ejemplo, son 10 millones de litros de salino por año en Inglaterra que se vende. En Estados Unidos son millones de litros que se utiliza también.
Ahora, si es un fluido tan fisiológico, si vamos al cálculo simple de la cantidad de sodio que lleva en miligramos o en miliequivalentes una bolsa de salino y comparamos con las papas fritas que comemos, sabemos que las papas fritas pues se juntarían como 20 paquetitos pequeños para formar un litro de salino. Creo que es un poco más de sal de lo que la naturaleza nos permite. Ya el grupo del profesor Bailey, en 1937, cercana a la Primera Guerra Mundial, decía que sí, ya tenemos fluidos muy buenos, es importante usar el salino en la reanimación de pacientes de guerra, hipovolémicos graves, agudos, salva muchas vidas. Pero ojo, cuidado, hay que investigar los efectos malos que pueda traer este tipo de fluidos. 1937. Entonces, poco a poco la literatura va mostrando que hay problemas con el exceso, quizás el cloro, que se identifica como un tremendo hipoperfusor de los riñones, y pacientes, por ejemplo, voluntarios que van a utilización de salino y luego se compara con un Ringer lactato, uno se da cuenta, por ejemplo, que el tiempo para la primera producción de orina es más grande en los pacientes que toman salino que en los pacientes que toman Ringer lactato. Y el volumen es más pequeño. O sea, cuando yo tomo 1 litro de salino, yo urino menos que si yo tomo 1 litro de Ringer. Y al fin gano más peso en líquido que con Ringer lactato. ¿Por qué? Porque se retiene más sal en estos pacientes. Y ahí ya desde las investigaciones con sepsis del profesor Kellum se dan cuenta que estos pacientes tendrán acidosis con un nivel más alto de cloruro. El grupo brasilero también se dio cuenta de lo mismo con pacientes humanos, y quizás no es solamente el número del cloro que hace diferencia. Quizás sea el gap, la diferencia entre el cloruro producida con la infusión de salino. Este grupo australiano, el profesor Belomo, se también por primera vez junta a estos pacientes y divide una estrategia liberal de salino contra una estrategia más controlada, y se da cuenta que hay una mayor mortalidad y que los pacientes usan más diálisis cuando están usando salino de forma pura. Enseguida, un estudio parecido al anterior también compara en voluntarios sanos infusión de 2 litros de Ringer contra infusión de 2 litros de salino. Nos damos cuenta que además del peso que se gana, el volumen de agua extravascular también es más grande con salino, que el cloruro al final de 240 minutos es más grande en el grupo salino. La diferencia de iones fuertes que producirá acidosis al final por aumento del cloruro es más grande, y aquí lo principal, la perfusión y la velocidad del sangre dentro del riñón se va hacia abajo con el exceso de cloro. Entonces, por ahí vemos que quizás estas cantidades de sal son perjudiciales a estos pacientes, y la terapia con salina isotónica pues produce menos volumen de orina y tarda más tiempo en eliminarse. Siempre que hay una diferencia mayor que 4 miliequivalentes de cloruro en las primeras horas de atención, hay una correlación directa, por ejemplo, con el aumento del estadio de lesión renal aguda. Puede que sea lo mismo para nuestra clasificación IRIS. El grupo de Hospital de Clínicas en San Paulo y Sírio-Libanés en pacientes humanos, uno de los primeros estudios clínicos comparando la relación, no causa-efecto, pero la relación entre el uso de Ringer lactato en un grupo y el uso de salino en el otro grupo, la mayor mortalidad, otra vez más también para Brasil, en pacientes con salino. Obviamente las metaanálisis ya demostraban que pacientes que tomaban salino tenían más problemas que pacientes con Ringer, pero los datos son un poco oscuros. Faltaban 3 estudios muy grandes que estaban caminando en los últimos años: SPLIT, SALT, Emergency Department y el SMART. 3 estudios diseñados, los únicos en tesis, diseñados para buscar la diferencia entre Ringer lactato o solución balanceada Plasma-Lyte contra salino. Bueno, el SPLIT no pudo hacerlo, a pesar que los pacientes igual tenían más creatina, más necesidad de diálisis, no se morían más que el paciente balanceado, pero bueno, había problemas con riñón. SALT-ID tampoco pudo mostrar las diferencias de mortalidad
pero igual nos muestra un montón de diferencias de nivel de cloruro, nivel de bicarbonato, iones fuertes, y todo esto también es importante medírselo, pero mortalidad hasta ahí igual. Y el SMART lo mismo, ¿ok? También mayor nivel de cloruro, más acidosis, la diferencia de iones fuertes para acidosis, así que ¿a dónde nos quedamos, ¿no? O sea, si vamos a los fluidos balanceados contra salino, personalmente diría que hay problemas con grandes volúmenes en pacientes por muchos días y sería un poco el mismo raciocinio de los coloides. Lo que también sabemos con los estudios más nuevos es que Ringer lactato, por ejemplo, no altera el lactato de la medida del laboratorio, o sea que no es una preocupación que habría que tener. Entonces, Ringer lactato quizás para la rutina veterinaria, si no son pacientes con sepsis o shock séptico, con gastos muy altos en hospitalización de cuidados intensivos, donde quizás se podría abrir mano de los fluidos balanceados como Plasma-Lyte, que en Brasil por lo menos cuesta como $20 una bolsa contra $1 de Ringer lactato. Entonces, los pacientes que gastan más y son mucho más graves, puede que se beneficien de soluciones balanceadas, pero al contrario, quizás Ringer lactato continúe siendo una opción más barata y quizás más segura. Pero es importante que conozcamos todos los tipos de fluidos y que cada uno de vosotros sepáis cuántos mil equivalentes de cada electrolito está disponible. O sea, que lo que pongo yo en un paciente yo tengo que conocer. Y esta es una responsabilidad vuestra de tener estas tablas en las manos y conocer exactamente cada tipo de fluido disponible en el mercado veterinario y cómo lo puedo utilizar. Porque la respuesta final sobre si salino y Ringer o Plasma-Lyte, uno es peor que el otro y en cuál velocidad, solamente en los próximos 2 o 3 años. El estudio BASICS es un estudio brasilero, humano, pero está ya en camino desde hace un año, reclutó una cantidad importante de pacientes y es el único estudio en el planeta en este momento que está diseñado realmente para medir la diferencia entre pacientes que toman salino y balanceado en 2 diferentes etapas de fluido rápido o lento. Así que esta respuesta va a tardar un poquito más. Pero además de los tipos, si estamos discutiendo solamente coloides y cristaloides, acuérdense que los dos provocan un grado de modulación. Cristaloides mucho más que coloides. Si vamos al estudio PROCESS, el primero de la serie PROCESS Arise y PROMIS, que intentó comprobar la terapia de metas, en un grupo de pacientes muy controlados en términos de cantidad de fluido administrada, hubo como 17% de modulación en 3 días de hospitalización. Y esto es demasiado importante. Nosotros con los datos en pacientes con perritos, cachorros con gastroenteritis hemorrágica que recibieran reanimación de fluidos, los pacientes que perdieran un 20% de su hematocrito, un 13% de sus proteínas totales en las primeras 24 horas, por hemodilución tuvieran 100% de mortalidad hasta 90 días después de la infusión inicial de fluidos. Entonces, cuidado, hemodilución es un problema importante de los fluidos que no cargan células rojas. Bueno, luego viene la velocidad, si puedo poner fluidos rápidos o no. El estudio Fenich es el más importante, los demás tampoco llegaron a la misma conclusión. El estudio BASICS probablemente es el que va a comprobar que fluidos en bolo muy rápido en pacientes muy graves puede provocar problemas. Esto ya se había visto, era una preocupación en el estudio FIST. Pero bueno, también con el estudio SSP de Zambia que habíamos comentado en la clase anterior, pacientes que han recibido cantidades grandes de fluido en velocidad rápida en urgencias, pero eran muy graves, todos han muerto. El estudio FIST se hizo con niños con malaria y bueno, hipertermia, hipotensión, hipoalbuminemia, anemia grave en urgencias. El tiempo de transporte de estos niños hasta urgencias muy alto, niños muy graves y un grupo recibiendo un bolo gigante de fluidos para sostener presión arterial más rápidamente, otro grupo con menos velocidad, menos tiempo. El grupo que toma más fluidos se muere más. Entonces, bueno, ¿es el bolo o es el tipo, la gravedad del paciente que estamos discutiendo? Entonces, la mayoría de los estudios demuestra que si voy con bolus excesivo en pacientes de mayor gravedad, en humanos que pues, se puede medir por SOFA o por Apache, cuanto más graves y más bolos y más rápido y más cantidad, cristaloides o no, hay más mortalidad. Hay mucho que decir,
porque los pacientes en shock salen más rápidamente de shock si yo pongo fluidos más rápidamente, pero igual se mueren enseguida. Entonces quizás hay algo por ahí que estudiar o que aguardar, principalmente en el estudio Basics, para tomar decisiones. Porque si vamos al estudio del grupo del profesor Seymour, que bueno, es parte del grupo que acaba de, bueno, hace un año, traernos al concepto de sepsis 3, también nos prueba que en una población de pacientes menos graves, ¿no?, europea y americana, que si yo tardo entre 0 y 12 horas para terminar mi bolo inicial de líquido, pues da igual en términos de mortalidad. O sea que quizás no es la velocidad total en estos pacientes. Si son menos graves, quizás tengo más tiempo. Si son muy graves, son más tardíos y así por delante. Pero todo tenía que ver con lo que era Starling hacia este momento, ¿no? O sea, una presión hidrostática tiene que estar adecuada para mantener la presurización del sistema. En tesis, no trabajaba con la hipótesis de que había capilares sin fenestras, sin ventanas, entonces un sistema con fenestrado, con ventanillas, que la relación entre la presión hidrostática y la presión intersticial venía de la cantidad de presión oncótica que estaba dentro de la vena. Entonces esta relación era la que mantenía fluidos dentro del vaso sanguíneo, ¿no? Si yo aumentaba mucho la presión hidrostática con menos presión oncótica, el fluido se escapa hacia el intersticio. Explicaba, por ejemplo, por qué los pacientes deshidratados chupan líquido de la vena, mantiene alta concentración de células en la vena, por lo tanto el hematocrito sube y rehidratamos un paciente deshidratado con nuestro propio fluido vascular. Y pacientes hipovolémicos, se pensaba por la teoría de Starling que si hay menos presión hidrostática en la vena, los fluidos saldrían del tejido y vendrían hacia la vena para mejorar la volemia, diluirían los factores que estaban ahí, por eso mi hematocrito se reduce por dilución. Esto sería la teoría que se publicó en 1890 y algo. Hasta ahí utilizábamos hace 5 años. Básicamente Starling no se contestaba hasta que se empiece a estudiar un poco más lo que es la capa, lo que es la fase interna del endotelio y el papel de este glicocálix, que ahora es el gran actor, el gran personaje del estudio de la reposición de fluidos y quizás tenga que ver con todas estas preguntas que estamos haciendo. El glicocálix básicamente es como un vello, el pelito que está ahí dentro, y es el que controla al final para dónde se van los fluidos. Por lo tanto, la revisión de la teoría de Starling, lo que es la fórmula del flujo nieto, lo que al final se mueve de fluidos en dirección al intersticio y al vascular, no está mal. Starling incluso se acordaba que había una constante de repulsión y una constante de atracción de fluidos, pero se la consideró neutra. Y nosotros sabemos que cuando el glicocálix está con problemas, hay menos glicocálix disponible, estas constantes se cambian. Entonces la constante de repulsión, o sea, de empujar fluidos hacia el tejido, se cambia. Pérdida de glicocálix, más filtración de fluidos hacia el tejido. Y si vamos a los almidones, pues entonces aquella teoría más antigua de que los coloides tenían moléculas más grandes, no podrían atravesar la pared, se va por abajo, porque ya sé que con menos glicocálix también atraviesan moléculas grandes o tan grandes cuanto la albúmina. Y miren o piensen en el papel de una molécula grande dentro del intersticio, provocando aumento de presión oncótica en un sistema de presión hidrostática alterada sin pared de protección, hinchazón intersticial inmediato y claro, alteración osmótica y oncótica muy importante en el tejido. O sea que los coloides podrían provocar este mismo problema y por eso el sistema linfático ya no aguanta, porque él era el responsable por filtrar esta cantidad de líquido que está en tejido hacia el sistema linfático principal que va a drenar hacia el atrio derecho. La idea de que los fluidos salían del intersticio de vuelta a la vena sanguínea se acaba. Ahora sabemos que los vasos pueden empujar fluido hacia el tejido, pero luego ahí el linfático recupera esta cantidad, una volemia al día prácticamente, son litros de recuperación fisiológica,
Pero si la presión del tejido empieza a aumentar, como el concepto que hemos visto de la presión intraabdominal, empiezo a apretar los linfáticos. Cuanto más líquido dentro del intersticio, más presión interna, más comprimo linfáticos, menos refiltración tengo al lado derecho. Paso a tener un paciente con hipovolemia, porque deja de recibir fluidos en el lado derecho del corazón, encharcado en sus tejidos, con altas presiones, diluido, que impediría el transporte de oxígeno de forma adecuada. Entonces, fíjense en estos pacientes sometidos, por ejemplo, a bolos de grandes cantidades, es verdad, una volemia importante de coloides, hay un lavado del glicocálix y esos pacientes pierden condición de mantenimiento del equilibrio de las presiones intersticiales y vasculares. En los pacientes con sepsis, como en el paper del grupo del profesor Inche, demuestra que los pacientes sépticos tienen mucho más problemas con glicocálix y obviamente tendrán más problemas con este concepto de filtración. Así que los fluidos van mejor en pacientes hipovolémicos. Si yo tengo hipovolemia, el glicocálix soporta mejor. Pacientes normovolémicos o hipervolémicos, tengo un problema grande. Uno de ellos es la producción más grande de peptidios natriuréticos. O sea, cuando hay distensión de pared por aumento de presión hidrostática, habrá lo que llamamos shedding del glicocálix. O sea que son dos motivos por el cual el glicocálix se puede lavar: alta velocidad o mucha presión hidrostática. Quizá tenga que ver con el tema de los pacientes graves de los estudios FIST y triple SP de Zambia han muerto más en estos grupos con bolos. Pacientes inflamados, graves, tardíos, que reciben una cantidad grande en una velocidad muy alta, tendrán problemas de shedding, de lavado del glicocálix y hay mayor mortalidad. Entonces, claro, esto podría pasar con cualquier tipo de clasificación de fluidos, cristaloides o coloides. Entonces, quizá siempre nuestra idea ha sido de poner líquidos a un paciente porque pienso que se quedaría en la vena, ¿no? Y no, sabemos que lo que sobra va a los tejidos. Los linfáticos deberían filtrárselo hacia el atrio derecho, pero si hay mucha presión intersticial, esto ya no pasa. Empezamos a tener un problema grave de poca filtración, exceso de líquidos en el tejido, glicocálix lesionado. Entonces los coloides producirían un efecto mucho peor que los cristaloides. Y si vamos a la opinión de los grandes especialistas del momento, todos están de acuerdo que el problema está en el glicocálix, no en solamente el tipo de fluidos que vamos a utilizar. En un webinar reciente de la Sociedad Brasileña de Medicina Intensiva, el presidente del Instituto Latinoamericano de Sepsis, que es el doctor Luciano Acevedo, deja claro: no existe consenso sobre el tipo de velocidad ideal de fluidos, falta el estudio BASICS. Fluidos son drogas y preferencias por cristaloide balanceado. O sea que Instituto Latinoamericano de Sepsis, Asociación de Medicina Intensiva Brasilera, médicos humanos, pues preferencia por por cristaloides. Si vamos a la Academia Internacional de Fluidos, la mayor asociación focada en el estudio de fluidoterapia en el planeta, últimas charlas del IFAD del año pasado, pues Dr. Ham, que es un expert del tema, discutiendo el papel de los coloides, y dice cristaloides are fine, o sea, están ok. Y por el otro lado, el profesor Elbers, otro estudioso del tema, dice, bueno, ¿qué sobró de los coloides? Y así vamos siguiendo. En el último mes de noviembre del último año, 2018, Congreso Brasileño de Medicina Intensiva, diapositivas de la propia presentación, el profesor Anders Perner, que es coordinador del grupo escandinavo que produjo 6S, que comparó ringelactato a solución balanceada con coloides, pues miren su diapositiva, o sea, los coloides en el cementerio, o sea que máquina de hemodiálisis, necesidad de diálisis en esos pacientes, más mortalidad. Y bueno, me ocupo de su diapositiva para mostrar cómo es la sensación del uso de coloides por este grupo escandinavo especialmente, que cuando pregunta ¿por qué utilizaría coloides? ¿No? Tiene un efecto coloidal limitado, ¿no? Es un producto semisintético que está retenido en el cuerpo y puede producir reacciones alérgicas, no tiene dosis segura establecida, no hay trials o estudios que digan que es seguro. Además hay alternativas que son seguras y más baratas que los coloides.
Y bueno, la duda es que quizá no hemos o no hayamos puesto todos esos estudios de metas o tipos de fluidos como estudios que se han hecho en diferentes tipos de pacientes. Cuando vamos, por ejemplo, al CRISMAS, que está específico para pacientes con trauma, o el Early Go Therapy de Rivers, que era pacientes muy graves, está justo al inicio de la curva de rescate de balance positivo de fluidos, contra estudios como FACT o BICEP, que están puestos en la fase más tardía. Yo no podría comparar los resultados de esos estudios si están hechos en pacientes tan diferentes en momentos tan distintos de la evolución de la rosa. Así que quizás tenga mucho más que ver con la cantidad en el momento correcto. Si respondemos otra vez la pregunta que hemos hecho en la clase anterior, nos vamos a decepcionar muchísimo, porque cuando ponemos fluidos en los pacientes, por ejemplo, el gasto cardíaco sube, como 30 minutos después empieza a bajar, presión arterial empieza a bajar, más fluidos en intersticio, más presión intraabdominal, a pesar de que la presión venosa se eleva. Entonces, los datos hemodinámicos, si vamos a los gráficos, ninguno de ellos se mantiene por mucho tiempo. Y cuando vamos al modelo matemático, el profesor Malbren adaptó los modelos matemáticos del profesor Robert Hahn, y bueno, nos damos cuenta de que el momento donde yo evalúo a mi paciente en el estudio que estoy haciendo en mi investigación es crucial. Se dan cuenta que si vamos al momento inicial, los coloides, por ejemplo, se distribuyen mucho mejor, por más tiempo, mejoran la expansión plasmática, ¿no?, a los primeros 60 minutos, y yo usaría simplemente esta primera columna. Pero se dan cuenta que con el tiempo, cualquier paciente, voluntarios sanos, anestesia selectiva, pacientes bajo inducción anestésica o mismo choque hipovolémico, terminan en el mismo lugar. Todos los fluidos dejan de expandirse. Si yo miro solo la primera hora tras la infusión de glucosa al 5%, cristaloides o coloides, el coloide en la primera hora, claro, nos parece mucho mejor en términos de expansión volémica, pero miren lo que pasa con los minutos. A los 240, ¿no?, son 4 horas más o menos, pues tengo el plasma donde estaba. Si yo puse coloide, cristaloide, cantidad más grande, más pequeña, y todos se van al mismo lugar. Pero mi pregunta es, ¿para dónde se fueron tanta cantidad de fluidos entre estas primeras 4 horas? Pues al intersticio. Y nosotros nos damos cuenta que esto es peor. O sea, la fórmula revisada de Starling, que involucra las constantes de filtración y repulsión, el concepto de glicocálix, el shedding de la pared, que mata el glicocálix por velocidad o distensión de pared, es menos importante, menos visible en pacientes con presión arterial media reducida. Muy importante. Cuidado con pacientes con vasoconstricción periférica sosteniendo presiones arteriales elevadas. Cuidado con pacientes con presiones arteriales normales. Si la presión arterial media se rebaja un 20%, la distribución de los cristaloides es mejor. Y esto es porque el mecanismo revisado de Starling se lo puede explicar. Entonces, fíjense en las metas diferentes de presión. Si yo tengo, obviamente, mantenimiento de presión arterial media muy baja, la excreción urinaria es baja, o sea, hay poco motor para empujar flujo en el riñón. Pero cuanto más presión pongo, igual tengo problemas. Entonces, cuanto menos presión, mejor para la distribución de los flujos. Entonces, si mi reanimación está basada, por ejemplo, en 60 milímetros de mercurio y pongo una reanimación con fluido cercana a esta presión, parece que la distribución dura más tiempo en el tejido que cuando yo mantengo presiones arteriales mucho más altas. Eso es igual para Ringer lactato o Ringer acetato, que sería solución balanceada. Entonces, cristaloides están bastante bien. Esto resume la charla del profesor Robert Hahn del último IFAD. Buena expansión durante los primeros 30 minutos después de la infusión. No hay distribución en la hipotensión aguda, o sea que en los pacientes hipotensos agudos podría utilizarme de cristaloides perfectamente, que no habría ningún tipo de problema. Podría retirarlos con diuréticos si no tiene efectos alérgicos y cuesta mucho más barato. Entonces, siempre la presión arterial más baja es mejor para los cristaloides. No habría ningún problema, que sería el temor, el miedo que tenemos, y por eso también pensaba más en coloides. Además, todas las estrategias que involucran early use, o sea, empezar antes con volúmenes
menores, basándose en metas más claras, producen menor mortalidad que si yo llego al paciente mucho más tarde. Y esto también es respuesta para los estudios SSP, lo hecho en la población de Zambia, y el FIS trial, por ejemplo. Pacientes tardíos que reciben una cantidad grande de fluidos se mueren más. Así que quizá también funcione para nuestra rutina. El profesor Takala dice que el efecto de la reposición volémica con fluidos en el estado clínico del paciente en shock debería estar basada y manejada por objetivos un poco más claros de la circulación, desde la presión arterial y el estatus mental y flujo urinario perfecto. Pero cuidado con la periferia, el llenado periférico, mucosa, tiempo relleno capilar, persistencia de los borborismos, gaps de temperatura delta, gradientes de temperatura centroperiférico, cómo se perfunde la piel, que son los resultados más recientes del estudio Andrómeda del grupo chileno con el profesor Hernández, han llegado a la misma conclusión. Entonces, en cuanto nosotros no pongamos los fluidos dentro de una estrategia como se pusieron los antibióticos, con un stewardship, una reposición de fluidos más razonable, más racional, usando estas 4 fases de la rosa, por ejemplo, tendremos problemas. Sería como los antibióticos, entender que los fluidos son drogas, necesitan una dosificación, una duración de terapia y un descalonamiento más controlado. Exactamente podría ser la misma diapositiva para los antibióticos. Si yo trato fluidos como drogas y tengo dosis específicas, tiempo de tratamiento conocido, volumen, categoría de fluidos bastante bien estudiada, y me preocupo en mantener lo que es la protección de la capa interna del endotelio, todo funcionaría mejor. Igualmente, si aún les gusta el coloide, hay que tener cuidado porque las agencias de seguridad europea, el FDA norteamericano y la agencia brasilera dicen lo mismo. Cuidado con los coloides. Y no se puede usar en pacientes con cualquier tipo de problema renal, con sepsis, alteraciones hepáticas o de coagulación. Así que ya por ley hay preocupaciones con la utilización de los coloides. Quedaría quizás los pacientes con trauma, quizá agudo, era lo poco que quedaría. Si vamos a los últimos estudios, otra vez más, en cuanto se intenta discutir el papel que los coloides puedan producir en el mundo, uno empieza a reírse de lo que se publica. O sea, desde que el debate de los coloides es importante, pero debería estar basado en factos, no en emoción, ¿no? Estamos ignorando, o sea, factos importantes o hechos importantes de cómo se portan los coloides. Poner la seguridad del paciente antes, ¿no? Y así vamos, o sea, no hay datos y, o sea, mira, la necesidad de ser honesto, o sea que todos contra los coloides. Cuando un único estudio más reciente que está financiado por industria productora de coloides intenta poner algo de dudas en el proceso. Pero bueno, cuando vamos a la metaanálisis más reciente, otra vez el grupo escandinavo está metido en esto, con pacientes con sepsis, muy claro, otra vez favorece el grupo control con cristaloides, es lo que hay de más reciente. Quedaba trauma, luego otra vez más el grupo escandinavo dice, metaanálisis dice pacientes con trauma con resucitación por coloides asociados a mayor riesgo de muerte. Y bueno, en Inglaterra se sabe, 1 de cada 5 fluidoterapias provocan daño. Si el paciente no es grave, pues imagínense si el paciente es grave. Son drogas, necesitan control, necesitan dosificación, tiempo correcto, elección adecuada del tipo de fluido que vamos a utilizar. Entonces, resumidamente dejo mis principios, que es mi filosofía de trabajo, ¿no? Yo amo fisiología, a mí me encanta la fisiología, no entiendo nada de fisiología, pero me encanta la fisiología. Me gustaría más empezar siempre las bases por fisiología. Odio a los estudios humanos, ¿no? Con muestras muy específicas, poblaciones muy específicas, los cuales nosotros intentamos transportar para la rutina veterinaria. Pero odio mucho más los estudios veterinarios que son pequeños, mal diseñados, sin poder adecuado, que llegan a conclusiones de causa-efecto sin tener una proposición de grupos de estudio mucho más específicas, ¿no? Y que se dicen grandes, pero traen informaciones muy pequeñas. Acuérdense, primo non nocere, no
causar daño cuando yo uso terapia en mis pacientes, sea fluido o cualquier otra cosa. Entonces, principio básico, no aumentar los daños de mi paciente, ¿ok? Los coloides son mucho más caros, ¿ok? Piensen, los gastos muchas veces puede ser importante. También son más riesgosos para determinadas situaciones. Si hay evidencia y es buena, la usamos. Pero si no está, volvemos al número uno, ¿ok? Y número uno es amo fisiología. Así que si no tenemos evidencia, busquen los datos de la fisiología de fluidos. Y bueno, si les digo en serio, esta charla ya me ha hecho hablar demasiado y me entró un poco de sed. Ahora les pregunto, si hay sed, ¿qué es lo que tomamos? No creo que sea un bote de coloide, de almidón, y sí, lo que me va a hacer bien es agua. Así que bueno, sé que son muchas opciones, no debería tomar solo agua, pero bueno, en estas condiciones, ¿qué elegiríamos, no? Sé que hay opciones y opciones, pacientes y pacientes, pero cada vez más el resumen más o menos dice que los cristaloides están bien. Dentro de los cristaloides, salino yo lo usaría raro, ¿ok? Más para los síndromes de hipocloremia, hiponadremias. Salino hipertónico para los pacientes con TEC e hipotensión arterial. Esto sí parece un consenso. Entonces, entre los cristaloides, ringelactato o plasmalite, que sería el balanceado, estaría muy bien, pero cuidado igual, absoluto, con su velocidad de entrada de los bolos y efectos de dilución e hipertensión intraabdominal. El tetrastarch, el Voluben, que es el que utilizamos más, o los fluidos de B. Brown, por ejemplo, estarían bien para pacientes con trauma agudo, ¿ok? Hemorragias graves, pero cuidado absoluto, cuántos días y cuánto es el volumen total que estoy utilizando. Entonces, quizás para reanimación de pacientes que acaban de llegar, donde no haya un estatus inflamatorio tan importante. Y podría balancearlo incluso con un cristaloide que fuera salino, porque hay un TEC, por ejemplo. O sea, que serían condiciones muy específicas. No estamos hablando de un consenso sobre el tipo de fluido que vamos a usar. Si me quedo con coloides, los humanos dicen albúmina y no almidones. Tenemos problemas de reacciones anafiláticas muy graves en perros y gatos descritos, a pesar que hay muchos grupos que dicen no tengo reacción. Es complicado, no hay estudios, ¿ok? La albúmina canina no está disponible para países de Latinoamérica, más en Estados Unidos. La felina no existe, así que bueno, es buena opción, sí. Cuidado con la segunda, tercera dosis de albúmina en perros y gatos, si es de origen humana, por las reacciones que tienen. Usaría entonces almidones. En pacientes sépticos, por ejemplo, con albúmina 0.5, encharcándose, presión intraabdominal subiendo. No tengo albúmina, no tengo plasma, no tengo plata, no sé. Si estoy muy desesperado, quizá un bolo de coloide no haría mal. Un bolo un día o 2 días, pero no 3, 4, 5. Trabajaremos con quizás 4 o 5 mililitros kilo a cada 12 horas y tardaremos 2 horas para infundir cada bolus 2 veces al día. Y bueno, ojalá pudiéramos controlar la inflamación y la sepsis para que la albúmina y la nutrición pudiera volver las cosas a su normalidad. Pero les dejo una información que no es discutir qué tipo de fluidos usar, ¿no? Siempre estamos pensando que necesito los fluidos, pero cada vez más están las indicaciones de no usar nada. Entonces, cuidado con la rosa. ¿En qué momento ya estoy? Si tengo un paciente derivado que pasó por rescate, por optimización y está en fase de estabilización, quizás es el momento de bajar la cantidad. Si tengo un paciente evolucionando de 2 hasta 1,5 de albúmina, ojo con los cristaloides. La hemodilución, mi hematocrito era 40, despierta con 29, no sangró, es hemodilución. Son todos datos que me indican, paremos con los fluidos. Si alguien se desespera y dice, pero profesor, ¿y la hipotensión? ¿Qué hago con la hipotensión? Pues esta es otra clase, otro curso. Necesito vasopresores y no seguir hemodiluyendo a mi paciente. Fluidos son drogas importantes, deberían ser manejadas como antibióticos. Y ese es el mensaje que quería dejar. ¿Ok? Muchísimas gracias y les espero para la última parte de nuestro módulo de fluidos. Un fuerte abrazo. Hola, ¿qué